de la señora abogada del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego por el Estado de Chile en esta causa, solicitando se confirme la resolución apelada y se rechace entonces el recurso de apelación deducido por la defensa del señor Arias. Excelentísimo señor, voy a tratar de no repetir cuestiones que ya fueron señaladas. Señora abogada del Consejo de Defensa del Estado. Perdón. Gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego por el Estado de Chile en esta causa. ¿Aló? Perdón, no sé qué pasó. Algo ocurrió. Sí, un abogado está escuchando la transmisión y se está escuchando a través de su micrófono, así que lo dejé sin micrófono. Ahora puede continuar. Pero continúe nomás, continúe, no se preocupe. Disculpe, que como sentí mi voz, no supe qué pasó. Bueno, en definitiva, voy a tratar de ser breve y recapitulando ciertas cuestiones que me parecen fundamentales destacar en relación al alegato de mi distinguido contradictor, el señor Conchera. En relación al estándar de admisibilidad en la querella capítulo, que sabemos es un antejuicio, que es un fuero procesal respecto de ciertos funcionarios, en el caso de los jueces y los fiscales, tiene fuente legal, a diferencia de los parlamentarios, que tiene fuente constitucional. Y en definitiva, se trata, como ya lo ha dicho en reiteradas oportunidades esta excelentísima Corte, de un control, ya lo dijo también el señor defensor, un control negativo de la acusación, en la cual se trata básicamente de chequear que no se trate de acusaciones o formulaciones de cargo ligeras e infundadas, para evitar entonces que se afecte el desempeño de las funciones judiciales y de investigación de los delitos. Yo, en este sentido, me adhiero completamente a lo dicho por el señor Contreras, puesto de que no me cabe la menor duda que en este caso se cumplen total y absolutamente los requisitos de seriedad, de suficiencia, de debida fundamentación de los cargos que se han efectuado por el señor fiscal Campo en su acusación, a la cual el Consejo de Defensa del Estado adhirió. Efectivamente, entonces, no hay una discusión aquí, no considero que el estándar sea menos que ese, de verificar que efectivamente existe a lo menos correspondencia de los antecedentes que se acompañaron a la acusación para respecto de los elementos del tipo de cada uno de los capítulos de la acusación. Y eso concurre absolutamente en este caso. Lo que en realidad intentó el señor defensor de fiscal Arias fue controvertir una cuestión de derecho, excelentísimo señor. O sea, si efectivamente el objeto de la acción, en el caso de los delitos tanto del artículo 246 del Código Penal como el artículo 4 de la Ley 19.223, esto es, la ficha SAO, era o no de carácter secreto. Esa es toda la cuestión, no es un tema que tenga que ver con mucho si la suficiencia de los antecedentes o si la acusación está debidamente fundada. Lo que él plantea es que, en definitiva, todos los datos, información contenida en una ficha SAO es perfectamente accesible por cualquiera. En todo caso, como se comprenderá, esta es una cuestión reservada a los jueces del fondo y no puede servir como argumento, entonces, el breve considerando que realizó esta excelentísima Corte en su resolución de fecha 2 de febrero del actual, que se pronunció sobre esta específica imputación en forma muy breve, junto a otros muchos capítulos, de un procedimiento de carácter disciplinario de remoción. Y esto por diversas razones. En primer lugar, el estándar para resolver en un procedimiento disciplinario, y ya lo dijo también el señor Conchera, es menor que el penal. Y por ello tenemos este antejuicio, o sea, que no ocurre en el ámbito disciplinario. Porque evidentemente en el ámbito penal
más bien el disciplinario, a diferencia del penal, no están comprometidos bienes jurídicos personalísimos como los que acarrea la erogación de una pena propiamente tal. En segundo lugar, no se tuvieron a la vista, excelentísimo señor, desde luego, no se tuvieron a la vista todos los antecedentes que se fueron recopilando a lo largo de 11 meses de una investigación penal sobre esta específica imputación, no respecto de todas las que fueron materia del juicio de remoción. Y por lo tanto, tampoco se pudo tener a la vista por este excelentísimo tribunal toda esa cantidad de antecedentes que hoy en día se proponen o se ofrecen como medios de prueba para el juicio oral. Y en tercer lugar, esta parte, excelentísimo señor, esta parte no pudo intervenir, no tiene legitimación activa para intervenir en un procedimiento disciplinario y por lo tanto tampoco pudo tener una participación en el sentido de controvertir, ¿no es cierto?, algunas de las cuestiones que allí pudieron ser debatidas. Además, hay dos errores en dicha resolución que a nuestro juicio fueron claramente inducidos por la defensa. Uno, la comprensión de que lo que se reveló por parte del capitulado fue la ficha SAF, la llamada sistema o ficha de apoyo a los fiscales, que sí tiene información general, y no SAO, la ficha de apoyo a la operación. Ese es un primer error importante y relevante que de haberse comprendido en su momento, probablemente hubiera tenido otro impacto en la resolución de este excelentísimo señor. Por otro lado, también se dice en el considerando correspondiente, de alguna manera, que la revelación de estos datos tenía por finalidad, ¿no es cierto?, una especie de celo de la justicia, es decir, denunciar a personas que habrían cometido delito. Veremos que ninguna de estas cuestiones son reales, no son, en realidad son falsas. Desde luego, llama la atención del señor defensor en no hacer una distinción entre las fichas SAF o el sistema SAF y el sistema SAO, porque como dijo el señor fiscal regional, y es parte también la institución que represento, y por eso me voy a referir a ella, que la propia Fiscalía Regional, ¿no es cierto?, liderada por el acusado, acusó a una funcionaria de esa fiscalía, la señora Carla García Reyes, de haber accedido a los sistemas de información de la institución, y habla SAO. Los hechos dicen específicamente en la acusación, SAO, SAF, fichacaso, monito web, SIAO, etc. Y que esta funcionaria habría consultado antecedentes y datos de personas determinadas, ¿no? Causas totalmente parecidas a la situación actual, en que habría indagado las órdenes de detención, diligencias de investigación, registros de vehículos como los certificados de anotaciones vigentes para entregarlos a terceros que se las solicitaban. Y la Fiscalía Regional, ¿qué es lo que hace la Fiscalía Regional? Le atribuye los mismos delitos, artículo 246 del Código Penal, artículo 2 y 4 de la Ley 19.223. Y ahí no hace mayores distinciones, habla de, ¿no es cierto?, ficha SAF, ficha caso incluso. Se le imputa estos delitos, no obstante que algunos de esos antecedentes que entregó, efectivamente son de libre acceso, o por lo menos no son de difícil acceso al público, ¿no?, como las patentes de vehículos, los certificados de anotaciones de los vehículos que ella entregó a terceros. Sin embargo, son materia de esa acusación que dio lugar a una auto de apertura en la causa RIT 8912 de 2018 y que se dictó el 16 de diciembre del 2019. El juicio oral se encuentra suspendido por razón de la pandemia, la suspensión del procedimiento, y el CDE es interveniente en ella. Ya entrando directamente al delito de revelación de secretos o de información reservada del artículo 156, que además hay que tener en cuenta que esa información no solo
es una información secreta, sino que además se encuentra almacenada en un banco de tratamiento, en un banco de datos que contiene información, ¿no es cierto?, tratada, sistematizada, ¿no? Y que proviene, esta no es una información aislada o descontextualizada, sino que está dentro de un banco de datos que contiene toda la información de determinadas personas y que en razón de convenios que existe entre el Ministerio Público con el Servicio de Registro Civil e incluso también con el Poder Judicial, ¿no es cierto?, se entregan con una serie de cláusulas de confidencialidad, como veremos a continuación. Con este delito no solo se protege, por lo tanto, el correcto funcionamiento de la administración, conforme a principios de probidad, por la cantidad de información de particulares que se almacenan o se contienen en estos bancos de datos, sino que también otros bienes jurídicos como son la privacidad, la intimidad o incluso la presunción de inocencia, excelentísimo señor. La fuente de la confidencialidad, en este caso concreto, en una ficha SAO, proviene de actos administrativos que se radican en convenios específicos que existen entre el Ministerio Público y el Servicio de Registro Civil e Investigaciones de identificación, que además están amparados por la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, que está relacionado, como es sabido, con el artículo 19, número 4 de la Constitución. Es decir, aquí se trata de datos personales que requieren consentimiento del titular de la información y además información que tiene relevancia jurídico-penal y que en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, está protegida por la reserva o secreto. Ya incluso con fuente legal, ni siquiera con fuente en actos administrativos. Y aquí además estamos hablando de información respecto a una persona que al momento en que se solicita esa ficha no tenía ninguna investigación penal en que él supiera, ¿no es cierto?, que se estaba investigando, no había ninguna denuncia, no había nada. Por lo tanto, estamos hablando de la infracción también del principio de presunción de inocencia, puesto que se está afectando, ¿no es cierto?, con información reservada, eventualmente este principio que juega a favor de cualquier persona, mientras no se establezca evidentemente su responsabilidad penal en una sentencia definitiva firme. Pero además no solamente respecto a personas inocentes, o personas que se reputan inocentes, sino que también existe obligación de reserva y prohibición de divulgación respecto a personas condenadas. Ya lo dijo el señor fiscal Campos, ¿no es cierto?, el lunes pasado. Existen prohibiciones concretas de divulgación de ciertas inscripciones o registros, como por ejemplo el registro de condena, que está amparado por el artículo 6 del decreto de ley 645, y que incluso contempla una disposición que dice que en el caso de divulgación de las inscripciones a que se refiere ese registro, se incurrirá en las penas del artículo 246 del Código Penal. O sea, no solamente estamos hablando respecto a personas que deben ser presumidas inocentes, sino también incluso respecto a personas condenadas. Como ya se señaló, ¿no es cierto?, antes, la ficha SAO contiene, a diferencia de la ficha SAF, de manera extremadamente detallada todas las actuaciones procesales donde pueda estar de carácter penal e incluso de otra índole en las que pueda estar involucrado, sea como imputado o como víctima, el afectado. Afecta denuncias, meras denuncias, contiene incluso denuncias anónimas, ¿no es cierto?, todas las causas penales, no solamente una en concreto, todas las causas penales que hayan sido dirigidas en su contra en calidad de imputado, también las causas BIF por violencia intrafamiliar, en las que haya sido víctima, las medidas de protección, las órdenes de arresto, los arraigos, todas las medidas cautelares, la salida alternativa, ojo, la salida alternativa, contiene toda la información sensible de cualquier persona o cualquier ciudadano de este país. Imagínense lo que sería, ¿no es cierto?, de que fuera la ficha SAO de libre acceso a cualquier persona. De tal manera de que no solamente describe los casos de investigaciones actuales y judicializadas, también describe las causas en las que existe, por ejemplo, órdenes de detención pendiente, para hacer efectivas, ¿no es cierto?,
las diligencias de investigación que correspondan. ¿Cómo se puede tener? A mí me gustaría que me explicara el señor defensor cómo puedo yo, como persona, como cualquier ciudadano, tener acceso a toda esa información a través del portal web del Poder Judicial. Y en definitiva, a lo que voy directamente, excelentísimo señor, es aquí lo que importa es que esa información que de acuerdo a convenios celebrados con el Servicio de Registro Civil tienen protección y son de carácter absolutamente confidencial y reservado, excepto, claro, está para emplearlas en aquellos fines para los cuales específicamente han sido creados, es decir, para los fines de la investigación en casos concretos, no para entregarlos, ¿no es cierto?, respecto de otras causas y en relación, a menos que obviamente se lo requiera algún fiscal, pero no para fines ajenos a investigaciones y menos cuando no se trata de una causa personal de ese fiscal. Así, el convenio de 11 de junio del 2006 señala, si se me permite, excelentísimo señor, señala en la cláusula octava que la información y documentación confidencial que se entregue mediante el presente convenio no podrá bajo ninguna circunstancia, salvo para cumplir los fines propios del mismo, ser divulgada por el Ministerio Público a terceros, sean personas naturales o jurídicas, ni aun a pretexto de haber terminado el convenio por cualquier causa. Eso dice la cláusula octava del convenio celebrado entre el Ministerio Público y el Servicio de Registro Civil de 11 de junio del 2006. Y en su cláusula novena dice: las partes instruirán, de acuerdo con sus mecanismos formales internos, a cualquiera de sus funcionarios que tengan acceso a la misma, en el sentido que no deberá ser copiada total o parcialmente, y mantener la confidencialidad correspondiente, evitando el acceso de la misma por parte de terceros. Por otro lado, el convenio entre las mismas partes de 5 de febrero del 2009, en su cláusula octava, respecto a la confidencialidad, dice que el Ministerio Público no podrá, a cualquier título y o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia del convenio como después de su término. Y al final dice: el Ministerio Público se obliga a limitar la divulgación de dicha información solo a aquellos funcionarios que estrictamente tengan la necesidad de conocerla. Nada de esto, evidentemente, ha ocurrido en la especie, excelentísimo señor. La ficha SAF, a diferencia de la SAO, claramente, y en eso estamos de acuerdo, tiene más bien información genérica, relativamente fácil de acceder a ella, que lo puede hacer cualquier interviniente, porque registra básicamente los datos de una investigación, el RUC, el RIT, ¿no?, el fiscal asignado y ciertas actuaciones de la investigación que ya han sido realizadas. Y esta es la diferencia sustancial entre este caso y cómo se presentó el caso en el procedimiento por remoción del fiscal Arias, y también respecto del caso en el cual se enjuició la conducta del fiscal Larredonda, que fue resuelto por la excelentísima Corte Suprema en su fallo de recurso de nulidad de 13 de junio de 2013. Porque ahí sí se trataba de una ficha SAF y no una ficha SAO. Confirma que se trataba de una ficha SAO, por ejemplo, a título solamente ejemplar, como antecedente probatorio que se ofrece para el juicio oral, la declaración del gerente de la división de informática de la Fiscalía Nacional, don Óscar Zapata Díaz, quien señala que los reportes SAF no entregan información de otras bases de datos. Eso es lo importante. O sea, no es información que proviene de bases de datos o de bancos de datos, que es justamente lo que vamos a ver tiene mucha importancia para el efecto del artículo 4 de la ley, del delito del artículo 4 de la ley 19.223. Que sí ocurre, dice este testigo, como sí ocurre con los reportes SAO, que poseen información obtenida del registro civil y que, en atención a los convenios celebrados con dichos organismos, son confidenciales y se prohíbe su difusión. Por otra parte, también ha declarado en esta causa, para verlo de una perspectiva más imparcial, porque ya no se trata de un funcionario de la Fiscalía, también declaró el jefe de la unidad legal de la subdirección jurídica del registro civil.
el señor Claudio Fernández Ponce, quien al exhibírsele la ficha correspondiente, que era la que se refería al señor Patricio Navarro Ibacache, no la del sobrino del señor Arias, dijo que se trataba de una ficha SAO, una ficha que es correspondiente a lo que se entiende como ficha SAO, que posee, que es mucho más delicada, dice textualmente, mucho más delicada de la perspectiva de la protección de datos personales que, por ejemplo, un extracto de filiación, porque en este último documento solo se da cuenta de una parte de la información de la persona que ha sido sujeta a procedimientos policiales, pero no, dice, entre comillas, toda la vida procesal del investigado. Toda la vida procesal del investigado. La ficha que se le exhibe dice, y cuya divulgación requiere el consentimiento del titular de la información, conforme a la ley 19.628, dice, sobre protección de la vida privada de las personas, dice, reafirma que esa ficha está protegida por la reserva o confidencialidad que ha sido materia justamente de los convenios, y ello básicamente también por razones legales, y cita nuevamente el decreto ley número 645 sobre registro de condena, también hace alusión al decreto supremo número 64 del año 60 sobre prontuarios y datos relacionados con estos, y además cita el artículo 7º de la ley 19.628 que impone el deber de guardar secreto respecto a los datos y antecedentes que provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, que son los famosos bancos de datos. Y entonces esto nos lleva al delito del artículo 4 de la ley 19.223, que además es el artículo 4. Nosotros no hemos imputado, ahora podría plantearse, ¿no? Porque el señor Conchera se refirió siempre al delito del artículo 2 en relación al acceso indebido a un banco de datos o un sistema de información, en circunstancias que lo imputado ha sido que se revele maliciosamente información que está en un sistema de tratamiento de información. Y por lo tanto, evidentemente, lo que estamos imputando es que él, como autor directo, aunque uno también podría decir como autor inmediato, en cuanto instruyó a dos personas a acceder indebidamente al sistema SAO, pero lo que le hemos imputado en nuestra acusación es que reveló, ¿no es cierto?, información reservada que se encuentra en un sistema de información, tal como lo señala el artículo 4, y por eso nosotros estamos imputando autoría directa, y no, evidentemente, no estamos ni autoría mediata ni autoría por inducción respecto del delito del artículo 2 de esa misma ley. Ahora, cuando el señor Contreras dice que lo que se protege con los delitos informáticos es el propio sistema informático, la verdad es que resulta bastante descabellado esa interpretación, puesto que no se puede entender por qué sería punible la divulgación de dicha información si el sistema informático no ha sido alterado o afectado en su indemnidad. Es decir, efectivamente el artículo 4 lo que hace es castigar la revelación maliciosa de información que se contiene en un sistema de información, y por lo tanto, evidentemente, lo que se trata es justamente proteger información que está alojada y ha sido tratada, ha sido organizada, ha sido sistematizada, como por lo demás lo señala la propia ley 19.628, que define lo que significa un tratamiento de datos en el artículo 2, y habla de toda aquella información, ¿no es cierto?, o que ha sido recolectada, almacenada, grabada, organizada, etc. Hay una serie de verbos en lo que básicamente lo que interesa es entender de que es información que ha sido intervenida por las personas en el sentido de organizarlas y sistematizarlas. Y entonces obviamente hay un trabajo adicional, no es simplemente la entrega de un dato o información concreta, aislada, descontextualizada, sino que es toda una información organizada. Y eso es justamente lo que protege el artículo 4 de la ley 19.223. Por consiguiente,
porque el artículo 4 a todo esto de esa misma ley dice que el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. Y es por eso que el registro civil que hace ese tipo de tratamiento de datos personales está especialmente obligado y es garante de mantener la confidencialidad de esa información. Pero aquí, en este caso, no solamente se trata, entonces, de revelar información, que sería un hecho de información secreta, que sería un hecho perfectamente subsumible en el delito del artículo 246, sino que además se trata de información que proviene de un sistema de tratamiento de información. Y es por eso que se infringen simultáneamente dos normas penales, ¿no? Y por lo tanto, esa es la razón por la cual tanto el Ministerio Público como esta parte le ha imputado ambos delitos que, como señalaremos, a nuestro juicio concurren en un concurso ideal propio, ¿no?, del artículo 75 del Código Penal. Para terminar, y haciendo unas breves aclaraciones respecto de lo señalado por el señor Contreras, reiterar que lo que se imputa como autor directo es el delito del artículo 4, y no, ¿no es cierto?, la autoría de inducción respecto al artículo 2 cuando instruye a Carolina Contreras y Macarena Bustos a acceder indebidamente a la base de datos del Ministerio Público. Por otra parte, el dolo o malicia a la que se refiere constantemente el señor Contreras, que efectivamente exige una revelación maliciosa, por lo menos en el artículo 4 de la ley 19.223, solo requiere, en relación al tipo penal, al aspecto objetivo del tipo penal, que el sujeto sepa que está divulgando información reservada. Ello, desde luego, queda en evidencia, a nuestro juicio, excelentísimo señor, cuando le dice a su cuñado, puedes ocupar la información, pero la hojita no. Esto demuestra además que tenía conciencia de la antijuricidad, y por lo tanto, cualquiera sea el tratamiento que se pueda hacer respecto a la voz malicia, queda claro que se satisface tanto el conocimiento de los elementos del tipo objetivo como la conciencia de la antijuricidad de la conducta. Ninguno de los delitos exige algún elemento subjetivo específico, como los que pareciera sugerir la defensa. El delito es de mera actividad y se consuma con la sola revelación de los datos o información reservada, y que además en este caso se contiene en un sistema de tratamiento de la información. La invocación de una finalidad excusante, como que lo hizo para denunciar delitos, ¿no?, y que sería asimilable a una atenuante responsabilidad criminal constitutiva de actuar por celo de la justicia, no solo debe ser probada en el juicio, si es que se alega, sino que ya puede ser desechada por las siguientes razones. La ficha SAO, como es evidente, excelentísimo señor, no contiene hechos, contiene datos de una persona. Y por lo tanto, malamente se entrega, o esa ficha por sí sola puede ser suficiente para hacer una denuncia de algún hecho. Además consta, y como se dijo también por el señor fiscal Campos, que no obstante que se remitió a sus familiares la ficha SAO, de ambos, de tanto del señor Patricio Navarro Ibacache, como del sobrino, solo 26 días después de que se entregara esta ficha, por el capitulado, el señor Hans Heidel Jacob, el cuñado del señor Arias, recién procedió a usar esta información sensible, remitiendo por correo electrónico, además, a los S7 Carabineros de Chile, de la ciudad de Puerto Montt, el 13 de mayo del 2018, la ficha SAO del ciudadano de Patricio Navarro Ibacache, solicitando que se lo investigara por tráfico de droga. Esto es, primero, la denuncia finalmente fue solo contra el señor Patricio Navarro Ibacache, no obstante que se ha dicho aquí constantemente que fue también contra el sobrino, pero fue solo contra el señor Patricio Navarro Ibacache, y además se señala por un informe policial que el personal de OS7 de Carabineros de Chile le causó extrañeza y consideró irregular que un particular tuviera en su poder una ficha que conocidamente solo es de utilización interna por parte del Ministerio Público, y además obtenía desde la Fiscalía Regional de
de Rancagua, de modo que se pusieron de inmediato en conocimiento. El OC7 Carabineros de Chile puso en conocimiento esta circunstancia a la Fiscalía Local de Puerto Montt, que entonces comenzó una investigación. De manera de que lo realizado por el capitulado se aleja de cualquier actuación que pueda ser entendida como de celo de la justicia, y se encuadra más bien en una actuación abusiva, ¿no es cierto?, de abuso de poder de su función en favor de parientes, con infracción de varias disposiciones, tanto de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público como la Ley de Bases de Administración del Estado, que prohíbe, que hace una serie de prohibiciones en general a los funcionarios públicos, pero que en el caso de los fiscales queda incurso en la prohibición de los del artículo 63, letra B, que prohíbe a los fiscales intervenir en razón de sus funciones en asuntos, y esto evidentemente es intervenir de alguna manera proporcionándole información reservada a un familiar, de tal manera que lo hace en favor de pariente. Y eso es justamente lo que prohíbe el artículo 63, letra B, de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y además usó su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones. De modo, excelentísimo señor, y para ir concluyendo, esta parte considera que son perfectamente sostenibles y se confirman todos los fundamentos del fallo del recurso, del fallo emitido por la Corte de Rancagua, que ha sido apelado por el capitulado. Se concurren todos y cada uno de sus fundamentos, y por lo tanto dándose el estándar para declarar la admisibilidad de la querella capítulo, concurriendo verosimilitud, existiendo suficientes antecedentes probatorios para poder llevar al capitulado a un juicio oral, donde se podrá discutir el fondo de esta cuestión sobre si efectivamente la información es o no es secreta, pero existiendo verosimilitud, existiendo fundamentos para entender de que ella es reservada a la luz de todo lo que se ha señalado en este alegato, solicito se rechace el recurso de apelación y se confirme la resolución apelada. Es todo. Muchas gracias, señora abogada. Señores abogados, terminados los alegatos y terminada la vista de la causa. Muchas gracias. Perdón, excelentísimo señor, ¿queda pendiente la resolución para alguna fecha? No. Ah, vale. Muchas gracias. Se dará a conocer oportunamente. Muchas gracias. Hasta luego, sociedad excelentísima. Hasta luego. Hasta luego.